Desde la tarde anterior, la gente va llegando y se agolpa en los alrededores de la ermita. El viento y el frío no son obstáculo para permanecer a la intemperie hasta la salida de la Virgencita. Los bailarines con castañuelas, pitos y tambores van llegando de todos los rincones de la isla. Quieren acompañar a la Virgen a lo largo de los 40 kilómetros que separan la dehesa de Valverde. Los orígenes de la bajada de la Virgen se remontan al siglo XVII. En esa época, la isla sufrió una de las más fuertes sequías jamás recordadas. El hambre y la desolación recorrieron la sedienta piel de la isla. Los pastores solicitan permiso para llevar la Virgen en rogativa hasta Valverde, solicitud que les fue denegada. Aprovechando la oscuridad de la noche, los pastores llevan la Virgen hasta la entrada de Valverde, depositándola en la cueva de Lemos, avisando al párroco para que fuera a recoger una prenda. La noticia se extiende por toda la isla y sus habitantes deciden llevarla en procesión hasta la parroquia. Al llegar al templo, como por arte de magia, se abre la cortina celeste y una lluvia torrencial cae en toda la isla, produciendo abundantes cosechas. Era la primera bajada de la Virgen ocurrida el 27 de marzo de 1614. Desde muy temprano,
La gente venida de todas las islas y de Venezuela se apiña a lo largo del camino a la espera de la comitiva. Esto no me gusta. Y entonces digo, bueno, pues así te gusta el negocio que yo tengo. No me descarté a Forné, que era un amigo por correspondencia. Y Manolín salió en el primer. En la Cruz de los Reyes, centro geométrico de la isla, se reúnen San Pedro, San Isidro, San Antón, San Andrés, San Salvador y San José para ir al encuentro de la Virgen. Los pitos, tambores y castañuelas retumban en el valle y sus ecos van anunciando la llegada de la blanca paloma. Seré un bailarín, yo ya seré un hombre grande aunque ahora un poco ruin, pero tú, madre querida, tú me lo perdonarás, que como soy chiquitito no llega más mi bondad. Y yo te juro, madre mía, que yo no te ofenderé, que cuando sea grande, madre, yo te bailaré. Virgen de los Reyes, haz tu cena perfumada. Como tu esplendor no hay nada en las 7 Islas Canarias. Sin idea temeraria, hoy vengo a verte, María. Y en este solemne día me encuentro regocijada al verte tan escoltada del público en armonía. Nuestro Padre de Valverde, siguiendo tu imagen viene, ante el altar se detiene, María de gracia llena. Para mí sería una pena tu ausencia, madre querida. Siento otra calma, otra vida ante tu cara morena. Te pido, madre querida, salud, alegría y placer, para otro día volver a darte la despedida. Después de las loas tiene lugar el tendido de los paños. Lo mejor de la cocina herreña está aquí. Papas arrugadas, mojo, conejo en salmorejo, carne mechada, higos pasados y queso, todo ello bien regadito con el buen vino del Golfo. Y de postre, unas sabrosas quesadillas
y fruta de la buena. Aquí nadie se siente extraño. Todo el mundo puede beber y comer en cualquier paño. Es la hospitalidad de Reña, y si no, ahí está esa loa que podríamos calificar de gastronómica. ¿Dónde está la quesadilla, que es lo típico del Hierro? ¿Dónde la carne mechada? ¿Dónde tienen vino bueno? Venga usted para acá, señora. Venga para acá, caballero. Tome usted este vaso vino. Coma este panito bueno. Cómase una quesadilla, que es lo típico del Hierro. Manolín, mira, y nosotros no salimos ahí. Ay, qué lástima. Ya no, yo no quiero saber de esa gente. ¿Qué va? No están sacando, Manolín, oye. Después de almorzar, hay que reemprender la larga caminata. Las rayas son líneas imaginarias entre los pueblos. Aquí se hace el relevo de bailarines y hay de aquel que se pase la raya. Corso la vida, después San Andrés y después San Isidro Arante. Por cada avenida ahora San Pedro Arante. No tengo que ir. San Pedro viene antes la vida y por viene San Andrés. Continúa la comitiva por los estrechos y tortuosos senderos hasta llegar a San Andrés y después de un pequeño descanso, continuar a Tiñor y Valverde. Con las últimas luces del día, la comitiva hace su entrada en Valverde. La entrada en el templo es apoteósica. Encabeza el cortejo San Telmo y su velero, del puerto de la Estaca, a quien se ha unido San Juan del Tamaduste, continuando el resto de los santos que han acompañado a la Virgen durante todo el recorrido. El eco de los tambores retumba en las amplias naves del templo, y los bailarines sudorosos apuran sus últimos esfuerzos a los pies de su Virgencita.
Durante el mes que la Virgen permanece en Valverde, visita todos los pueblos de la isla hasta su regreso al silencioso santuario de la dehesa. Los pastores vuelven a sus tareas y esperan ansiosos a que pasen 4 años para volver a llevar a su patrona por todos los caminos de la isla.